de grado cuarto, pues tenía 4 factores, ¿no es cierto? 4 elementos. Si es de grado 2, 2 elementos y así sucesivamente. Porque depende del grado del polinomio que tengas tú el número de raíces. Así como hicimos este ejercicio de aquí, en el cual nosotros pudimos darnos cuenta que como es de grado 4, ¿cuántas respuestas debía tener? Mira, una, que es esta de aquí, 2, 3 y 4. Es obvio. Si es de grado 4, 4 factores. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante. Ahora, vamos a resolver también este ejercicio a manera de práctica, nada más de Ruffini. Los que vayan a seguir ingeniería, esto lo van a ver en el pre, tal vez. Que obviamente le van a dar como hecho una bala, rapidísimo les van a dar estos conceptos en el pre, porque esto se llama la división sintética, ¿de acuerdo? La división sintética o la regla de Ruffini, le conocen por ahí, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver este ejercicio más de la regla de Ruffini y luego hacemos el ejercicio que quedó pendiente del simulador que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué les decía yo? Para poder resolver un ejercicio como el que está aquí, que está x elevado a la cuarta, lo que primero tengo que observar es que va a haber 4 elementos o 4 factores, ¿no es cierto? Ahora, yo que les decía que nosotros debíamos enfocarnos en el término independiente, que en este caso es el número 8, ¿no es cierto? Ese es el término independiente. Ver para qué números es divisible ese número 8. Ahora, yo sé que es divisible para el más 1, pero también para el menos 1. Es divisible para el más 2, pero también para el menos 2. Lo mismo para el 4 y el menos 4 y para el 8 y el menos 8. Como yo les decía, no es que debemos probar todos esos números. Yo debo empezar de manera inteligente con los más pequeños, que sería el menos 1, luego el 1, luego el menos 2, luego el más 2 y así sucesivamente hasta poder sacar esos 4 elementos que yo necesito. Listo. Hasta aquí no hay nada de difícil, ¿no es cierto? Ahora, observando esto yo para poder hacer la división o la regla de Ruffini, entonces veo los coeficientes de cada uno de los términos. Por ejemplo, del x a la cuarta. El coeficiente no está aquí, pero ese coeficiente es 1 y eso pongo aquí. Lo mismo del x al cubo sería menos 1. Del x al cuadrado, menos 6. De la x, el número 4. Y el término independiente sería el número 8. Listo, hasta ahí todo fácil, ¿no es cierto? Hago la escalerita que está aquí. Luego empiezo a probar mis raíces, empezando, yo les dije, en orden desde el más pequeño. ¿Cuál es el más pequeño? El menos 1. Coloco aquí el menos 1, ¿de acuerdo? Este es el que estoy probando yo, esta es la respuesta que estoy probando o esta es la raíz que yo estoy probando, que supuestamente forma parte de la solución o forma parte de la factorización. Entonces yo pongo ahí el menos 1. Lo siguiente que hago es este número que está aquí, este número 1, lo bajo. Ya, y está el número 1. Y hago la multiplicación de esta manera. 1 por menos 1, menos 1. Ya. ¿Cuánto me queda aquí de la suma de estos dos términos? Menos 2. Y ya está. Menos 2 por menos 1, sabemos que es ¿cuánto? 3, ¿no es cierto? Menos 2 por menos 1, perdón, ¿cuánto es? 2, ¿no es cierto? ¿Cuánto me queda aquí? Menos 4. Menos 4 por menos 1, ¿cuánto me queda? 4 positivo. 4 más 4, 8. 8 por menos 1, menos 8. Y miren lo interesante de esto. 8 menos 8, 0. Cuando el último término te da 0, significa que ese menos 1 es parte de la solución. Es decir, ya tienes que poner el primer término de la factorización, que es x más 1. ¿De acuerdo? Porque este terminito tienes que cambiarle de signo. Ya está factorizado. ¿De acuerdo? Ahora, sigues con el siguiente polinomio, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el siguiente polinomio? El que te quedó acá abajo. Entonces ponemos ese igualito aquí. 1 menos 2 menos 4, 8. Listo. Y le volvemos a probar en ese polinomio que está ahí con el menos 1. Porque resulta que a veces existen raíces que se repiten. A veces con el menos 1 acá me vuelve a dar 0. Por eso es por si las moscas se repite esa raíz que yo le vuelvo a probar el menos 1. Y hago lo mismo que hice arriba. Bajo este número 1. 1 por menos 1 es menos 1. Aquí me queda menos 3. Menos 3 por menos 1 me queda 3 positivo. Aquí menos 1. Menos 1 por menos 1, 1 positivo. Acá me da 9. Como pueden observar, me da 9 y aquí quería que me dé 0. Por lo tanto, el menos 1 ya no le cojo. Ya me olvido de ese menos 1. Listo. ¿Cuál es el número que sigue? Ya probamos el menos 1. ¿Cuál tocaría? El 1. Ya, pongo aquí el número 1. Bajo. Aquí sería 1. 1 por 1, 1. Aquí me queda menos 1. Menos 1 por 1, menos 1. Aquí me quedaría menos 5.
Menos 5 por 1, menos 5. ¿Cuánto me queda aquí? 3. No vuelvo a probar más el número 1. Me olvido del número 1 y del número menos 1. ¿Cuál sigue? El menos 2. Elijo aquí el menos 2. Ya. Ahí está el menos 2. Bajo el número 1 y aquí me quedaría 1 por menos 2, menos 2. Aquí me viene quedando menos 4. Menos 4 por menos 2 me quedaría 8 positivo. Menos 4 más 8 me queda 4 positivo. 4 por menos 2, menos 8. ¿Cuánto me queda aquí? 0. Miren, me quedó 0. Como me quedó 0, esto es parte de la solución. ¿Qué pongo? X más 2. Miren, ya tengo dos respuestas. La primera sería X más 1, la segunda X más 2. Listo, y sigo haciendo lo mismo. Sigo bajando. Hago otra escalerita con los números que tengo aquí vuelta, que sería 1, menos 4 y 4. Vuelvo a probar con el menos 2 de repente, ¿de acuerdo? Menos 2. Pongo aquí 1, ¿no es cierto? Pongo aquí 1, 1 por menos 2, menos 2. Aquí me quedaría menos 6. Menos 6 por menos 2 sería 12. Y como pueden observar, aquí me queda 16. Descartado por completo el menos 2 otra vez. ¿Listo? ¿Cuál sigue del menos 2? El 2. El 2. Pongo aquí el número 1, 1 por 2, 2, y aquí me quedaría menos 2, y menos 2 por 2, que me quedaría menos 4, 0. ¿Listo? Ya encontré la otra raíz. ¿Cuál ha sido? X menos 2. ¿De acuerdo? Y aquí, este de aquí ya no le vuelvo a hacer nada más. Cuando ustedes tienen ya solamente dos numeritos, este de aquí también ya es un factor. Es decir, aquí les quedaría X menos 2 también. ¿De acuerdo? Mire, ha habido raíces repetidas. Entonces, mire, tenemos el primero, el segundo y el tercero, y este último es el que sobra de esto de aquí. Entonces pongamos, ¿cuál ha sido la respuesta de la factorización? El primero es x más 1, el segundo x más 2, y acá tenemos x menos 2, y también tenemos x menos 2. Podrían encontrar esto de aquí representado de otra manera, x menos 2 al cuadrado. Listo, como les digo, difícilmente un ejercicio así de Ruffini en el examen, más que nada por el tiempo, pero ya van preparados si necesitan alguna vez Ruffini, ¿de acuerdo? Esa es la forma de realizar la factorización por Ruffini. Otra cosa importante que les quería decir es en cuanto a las diferencias de los cubos, ¿de acuerdo? Y la suma de los cubos. Es muy importante también esto de aquí, la diferencia de los cubos y la suma de los cubos. Cómo factorizar suma de cubos y diferencia de cubos. ¿A qué me refiero? Mire, cómo yo factorizo esto de aquí, que es una suma de cubos. Y esto que está por acá, que es una diferencia de cubos. Mucho ojo con esto, ¿de acuerdo? Es muy importante. Estas dos que están aquí. Una de estas nos va a permitir resolver el ejercicio que había quedado planteado. Con estas herramientas que hemos visto, yo creo que es suficiente para poder resolver el ejercicio. ¿Cómo factorizo un cubo? ¿De acuerdo? ¿Qué me dice la regla para factorizar cubos? Pues saco la raíz cúbica del primero, que sería x, saco la raíz cúbica del segundo, que es y aquí pongo signo más. Y en esta partecita de acá solamente hay que aplicar esta regla. El primero al cuadrado menos la multiplicación de las dos, que es de x por y más el último al cuadrado. Esa es la factorización de una suma de cubos. Miren, note que en la suma, por aquí tiene un signo menos, ¿de acuerdo? Mira lo interesante. Aquí, ¿cómo factorizo una diferencia de cubos? Lo mismo, saco la raíz cúbica del primero, saco la raíz cúbica del segundo, y aquí pongo signo menos. Y acá en este lado pongo el primero al cuadrado, que es este, más x por y más y cuadrado. Miren, noten las cosas importantes, que cuando es una resta, aquí todos los signos de aquí son positivos. Vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Imagínense que yo tengo, por ejemplo, x al cubo más 125 y quiero realizar la factorización de esto. X al cubo más 125. ¿Qué me dice la regla? Saque la raíz cúbica del primero, que sería x. Saque la raíz cúbica del segundo, que sería ¿cuánto? 5. Y aquí que pongo signo más. Luego acá solamente hay que elevar el primero al cuadrado, menos multiplicar estos dos, que me quedaría 5x, y finalmente elevar al cuadrado el último, que sería 25. Esta sería la factorización de esa suma de cubos. A ver, veamos una diferencia de cubos. X al cubo menos 8. Esto tomaron en la prueba, por eso les digo que es importante. No es que estoy diciendo por si las moscas, no, esto ya tomaron en la prueba, ¿de acuerdo? Ahora miren, esta diferencia de cubos. Saco la raíz cúbica del primero, saco la raíz cúbica de 8, que es 2, pongo el signo menos,
Y aquí sería el primero al cuadrado más la multiplicación de estos dos, que sería x por 2, que me queda 2x, y más el último al cuadrado, que sería 4. Esta sería la diferencia de cubos, ¿de acuerdo? Esta sería una factorización de una diferencia de cubos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué hago esto? Porque vamos a resolver precisamente un ejercicio que había quedado pendiente del simulador número 2, que era un ejercicio tipo examen como este que estaba aquí, ¿no es cierto? Dice, determine la descomposición de los factores de la expresión algebraica, dice, ¿de acuerdo? Esta expresión algebraica que está por aquí. Entonces, ve un x a la cuarta, dice Ruffini, no tanto, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver con Ruffini. Además, por aquí tienen una a y no tienen ahí cómo dividir. El término independiente es 8a, entonces no tiene sentido hacer eso. Entonces, ¿cómo resolver este ejercicio que tenemos aquí de una manera correcta? Entonces, de la siguiente forma, miren, vamos a coger. Primero observamos que esta expresión que nos piden realizar la factorización, porque dice descomposición en factores, está relacionado con la factorización. Entonces, ¿qué hago? Pongo x a la cuarta más ax al cubo, miren, voy a poner con un color para que ustedes vayan diferenciando, y por acá tengo 8x y 8a, mira. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Factor común por agrupación de términos, que se llama. Pues miren, en este factor de aquí, ya no puedo sacar factor común a todo. Eso también es muy importante. Porque aquí tengo la x, aquí tengo la x, acá tengo la x, pero acá no tengo la x, entonces no me sirve el factor común. Acá tengo la A, acá tengo la A, bien interesante, entre estos dos podría ser algo también, entre estos dos que tienen la x también podría ser algo, pero lo más interesante es que cuando tú tienes así, tienes que ir agrupando, mira, por ejemplo, entre estos dos que estoy encerrando aquí, tú puedes sacar factor común el x al cubo, mira, sacas factor común el x al cubo. Entonces, al sacar factor común el x al cubo de estos términos que están aquí, de esta partecita que está aquí, ¿cuánto te quedaría? Es mi pregunta. A ver, ¿cuánto te quedaría? Entonces, al sacar factor común aquí te quedaría x y aquí te quedaría más a. Lo mismo hago con el otro término. Saco factor común. ¿Cuál tiene en común el otro conjunto de acá? El 8. ¿Y qué te queda aquí? X más a. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante. A ver, veamos. Bueno, ya me están diciendo la respuesta. John, Alejandro y Pablo Castillo. Ya vamos a verificar. Hasta aquí, quiero que me digan si tienen alguna pregunta hasta lo que yo acabo de hacer. ¿De acuerdo? Mira, estoy sacando un factor común. Veamos si hay por ahí una pregunta. Porque a veces no recuerdan cómo realizar factor común. A ver, veamos. Ah, bueno, Luis ya me está dando respuesta. Parece que no hay ninguna pregunta. Ya Javier también. Bueno, listo. Entonces miren lo que tenemos aquí. Tenemos x al cubo, xa más 8, x más a. Ya, miren, hasta aquí ha sido tan simple esto que solamente sacamos factor común. Ahora, si usted se fija, esta partecita de aquí, sí o no que también tienen en común los dos elementos, es decir, este elemento y este elemento tienen como factor común x más a. Entonces sacamos factor común x más a. ¿Y qué me queda en el otro lado? Lo que me sobra, x al cubo y x más 8. Ya. Ustedes pueden observar que todos tienen x más a. Entonces, de esa forma a mí no me sirve como para realizar, digamos, un descarte de respuesta. ¿Qué me falta por factorizar? Este ya queda tal y como está. Este x más a ya está tal y como está. Pero este de aquí es una suma de cubos. Y yo les acabo de enseñar cómo se realiza la factorización de la suma de cubos. Entonces yo tengo aquí la suma de cubos, x más 8. Entonces, ¿qué sacaba? La raíz cúbica del primero más la raíz cúbica del segundo, multiplicaba por el primero al cuadrado, menos el producto de los dos y más el segundo al cuadrado. Entonces, miren, todo esto de aquí, que tiene aquí, ha sido esto, x más 2 por x al cuadrado menos 2x más 4. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Obviamente la respuesta correcta es la A. Miren todas las herramientas que nosotros hemos utilizado para resolver ese ejercicio. Por eso era la importancia de explicarles nuevamente todo el tema de factorización. Hemos hecho la clase de ayer y un poco de la clase de hoy. Miren, entonces pilas con esos casos de factorización. El factor común, la diferencia de cubos, la diferencia de cuadrados, los trinomios de la forma x al cuadrado más bx más c. Ruffini no creo que nos pongan, y si nos ponen, pues ya saben, una puede ser usando la respuesta y la otra pues realizando esa factorización que les enseñé, pero complicado que les pongan eso, ¿de acuerdo? No ha habido hasta ahorita, ¿de acuerdo? No ha existido un ejercicio de ese calibre.
Listo, este ya fue un tema que hemos visto, el ejercicio número 14, por lo tanto les ruego que lo realicen, ¿de acuerdo? Porque ya este tema ya lo vimos, ¿listo? Entonces, miren lo que nos dice en este problema. Entonces, en un centro deportivo se estudia la trayectoria de un balón de fútbol para determinar los efectos del viento en su movimiento y se logra determinar una curva mediante la gráfica, esta gráfica. Entonces, tiene esta función, ese dibujo, donde f de x es la altura del balón en metros y x es la distancia en el eje horizontal en metros. Determina el conjunto total de valores de la altura de la trayectoria si la distancia del eje horizontal solo puede tomar valores en el intervalo de 0 a, en el intervalo de 0 a 12 era. En el intervalo de 0 a 12, aquí faltó eso, ¿listo? Entonces dice, determina el conjunto de valores de la altura de la trayectoria si la distancia en el eje horizontal solo puede tomar valores de 0 a 12, es decir, desde aquí hasta acá nomás. Ya, eso es lo que les dice, que determine el conjunto de valores de qué dice, de la altura. Entonces yo ya les había comentado qué era la altura en una función cuadrática, cómo se calculaba la altura en una función cuadrática. Entonces, este es un tema que ya hemos visto. Ya, por aquí ya me están dando respuestas. Exacto, Mateo dice vértice, ¿ya? Por acá me dice Luis Miranda, también me está dando una respuesta. Ya, listo. Y muchas de las veces nosotros nos dejamos guiar por el dibujo, ¿de acuerdo? A veces funciona, a veces no tanto. Si yo les acerco este dibujo, entonces la mayoría de ustedes piensa que obviamente la altura sería desde el número 0, ¿no es cierto? Porque empieza en 0 en y, ¿no es cierto? Este es 0y. Ese de ley saben que es 0. Pero ¿hasta dónde llega? Pues no es 20, mis estimados amigos. Es más pequeño que 20. Entonces, más pequeño que 20 sería 18. Entonces, no llega a 20. Porque si yo cojo 20, miren cómo sale esa línea. Entonces, no está en 20. ¿Y cómo, profe, yo me aseguro cuál es la respuesta correcta sin estar como que adivinando viendo el dibujo? Primero, ustedes saben que es el vértice. Entonces, así asegurarías. Pero no te dejes guiar solamente por el dibujo. Porque ese fue uno de los problemas de este ejercicio. Entonces, en el dibujo, pues obviamente queda acá arriba este 20 que está dándote como referencia. Entonces, la altura máxima no llega hasta ese 20, llega un poquito antes del 20, es decir, llega hasta 18. Pero ¿cómo calculo yo ese 18? Entonces, no te olvides, el vértice. Entonces, el vértice te ayuda a cómo calcular esa altura, pues, y eso ya vimos la clase anterior, y las dos clases anteriores, que era x es igual a menos b sobre 2a, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale a en este caso? En este caso a vale menos un medio, y la b vale 6. Entonces, reemplazando aquí me quedaría menos la b que vale 6, aquí sería 2 por menos un medio. Como tengo dos signos menos en la expresión, me quedaría más. Este 2 con este 2 se te elimina y me quedaría 6. Ese sería 6, pero ese apenas es la x. Para calcular la altura, tú sabes que es la y. Entonces, en esta función tú reemplazas lo que vale la x, que sería 6 al cuadrado dividido para 2 más 6 por 6. Entonces, aquí me queda 6 al cuadrado, 36. 36 dividido para 2, 18. Menos 18 más 36. Menos 18 más 36 es 18. Mira, de ahí sale ese 18. Esta altura que tú estás viendo de aquí, ese es el 18. Es la altura del vértice, pues. Entonces, no se dejen guiar tanto por los dibujos que muchas de las veces, a veces sirven los dibujos, ¿de acuerdo? Sirven los dibujos. Por ejemplo, si a mí me hubiesen preguntado cuál es, en este caso te dice determina el conjunto de valores de la altura. Lo que te están preguntando aquí es el recorrido. Pero si te hubiesen preguntado cuál es el dominio de la función, pues obviamente viendo en el dibujo sería de 0 a 12, ¿no es cierto? Porque no te olvides que el dominio son las x. Entonces sería este valor desde aquí hasta acá, pero eso no te están preguntando, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda que tengan de esto? ¿Alguna pregunta? Es 6. ¿Por qué 6, Julio? ¿De dónde salió ese 6? Y primeramente no hay 6 ahí, en ninguna de las respuestas. Ah, las coordenadas del vértice, me dice Julio. Ah, claro, las coordenadas del vértice sí, pero ¿cuál es la coordenada que me interesa a mí? La y. Entonces, ¿hasta dónde llega en y? Hasta 18. Otra cosa que me podrían preguntar de un mismo ejercicio como estos, me pueden preguntar muchas cosas, pero imagínense que aquí me decía, determine el dominio, mire, determine el dominio donde la función es creciente. Entonces, miren, a ver, analicen lo que les pregunto ahorita. Tienen esta misma función, tienen la misma función, es otra pregunta. ¿Ya?
Otra pregunta ya, y les dice, determine el dominio donde la función es creciente. A ver, determine el dominio donde la función es creciente. Ya, Luis Miranda, muy bien. Ángel también, muy bien. Entonces ya sacamos el vértice y también nos puede ayudar aquí, obviamente, perfecto. También nos puede ayudar, ¿qué nos puede ayudar? Aquí sí nos puede ayudar el dibujo, pues, porque sabemos que el vértice está en el punto 6. O si no, ya saben, menos b sobre 2a. Como a mí me interesa solo el dominio, ya sacamos que era 6, ¿no es cierto? Como me interesa solo el dominio, yo sé que solo me interesa las x. Pero aquí tú puedes observar que ese dibujo en esta parte de aquí es creciente. En esta parte es creciente. Y en esta parte de acá es decreciente. Decreciente. Por lo tanto, te está diciendo que determines el dominio donde la función crece. Es decir, crece en este pedacito. Es decir, desde el 0 hasta el 6 crece. Mira, desde el 0 hasta el vértice, hasta el x del vértice. Y si te preguntaran decreciente, sería desde el 6 hasta el 12. ¿De acuerdo? Y esa sería la solución de eso, si te hubiese preguntado eso, obviamente. ¿De acuerdo? Bueno, miren, así se resuelve, ya vamos un poco más rápido, ¿no es cierto? Ya estamos en el ejercicio 14. Yo creo que en la tarde ya lo terminamos, ¿de acuerdo? A ver, ejercicio para ustedes. Este ejercicio facilito para ustedes. Yo creo que no les va a causar mucha dificultad en realizarlo. El ejercicio número 15, por favor. A ver, resuélvanlo. Es un ejercicio muy simple, muy facilito. A ver. Dice, un clavadista se lanza al mar desde una altura de 35 metros, llegando al agua en aproximadamente 3 segundos. Pasado 2 segundos desde el lanzamiento, el clavadista ha descendido verticalmente 20 metros y recorrido una distancia horizontal de 3 metros. Si se fija el origen de coordenadas x y en el punto de salto, determina el módulo del vector OA. Bueno, veamos, ya por aquí ya tengo algunas respuestas de ustedes. Ya Luis, Gabriel, Mateo, Julio, Pablo Hidrobo, ya, por acá me dicen la D, la mayoría coincide en la D, pues muy bien, pues el gráfico es muy importante en este caso porque te dice que determines el vector que va desde O hasta la A, ¿no es cierto? Entonces es mucho más fácil este ejercicio porque lo que te están preguntando precisamente de este vector que estamos dibujando de rosa, ¿no es cierto? Entonces, esa es la medida. Y si tú te das cuenta, ese vector de rosa, pues básicamente es la hipotenusa de un triangulito que se me forma ahí. Entonces, facilito. El texto ahí no importa. Aquí lo que te importa es el vector OA y este es el vector OA. Entonces aquí se forma una especie de triángulo rectángulo. ¿Cuáles son las medidas? Esto es 20 y esto es 3. Lo que te está preguntando es la medida de OA y eso viene siendo la hipotenusa. Entonces esa sería la distancia, la hipotenusa. Y sabemos que por Pitágoras la distancia es igual a la raíz cuadrada de cada uno de los catetos elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces me quedaría 20 al cuadrado, que es 400. 3 al cuadrado, que es 9. Este ejercicio súper fácil, ¿cuánto me queda? 409. Y esa es la respuesta correcta. 409, raíz de 409, que sería la D. Obviamente, como yo les decía, como es un ejercicio, como es un examen sin calculadora, obviamente te va a quedar en función de raíces. Pero una cosa, aprovechando también este ejercicio que se dio, hay unos ejercicios en los cuales sí puedo expresar de otra manera las raíces. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, hay ejercicios en los cuales te queda raíz de 1200, por ejemplo. ¿Ya? Y en tus respuestas no tienes esa raíz de 1200, tienes otras opciones. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Hay que representar ese 1200 de otra forma, ¿de acuerdo? En términos que existan en nuestra respuesta. ¿Y cómo se hace eso? Pues facilito, mira. Como aquí tienes raíz cuadrada, tú tienes que descomponerle al numerito, ¿de acuerdo? Exactamente. Tienes que descomponerle al numerito. Entonces, 1200, aquí saco la mitad, que es 600, la mitad es 300, la mitad, que es 150, la mitad, que es 75, la tercera, que es 25, la quinta 5 y la quinta 1, mira. Entonces, el 1200, en realidad, descomponiéndole te quedaría esto. Ahora, como la raíz que tú tienes aquí es cuadrada, aunque no se pone el número 2, pero es ahí raíz cuadrada, cuando no te pintan es raíz cuadrada,
Entonces haz parejitas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a hacer parejitas aquí. Por ejemplo, en lugar de poner 2 por 2, pongo 2 al cuadrado. Aquí también 2 al cuadrado. El 3 no hay con quién hacerle pareja, pero el 5 sí. 5 al cuadrado. Es decir, que en lugar de poner 1200, yo puedo poner 2 al cuadrado por 2 al cuadrado por 3 y por 5 al cuadrado. Entonces, ¿qué sale de la raíz? Como este 2 con este 2 se simplifica, te queda 2. Este 2 con este 2 se simplifica, te queda el 2. El 3 se queda dentro, no puede salir. El 5 con el 5, con el 2 con el 2 se elimina y te queda el 5. Ya dentro te queda el 3. Entonces 2 por 2, 4. 4 por 5, 20. 20 por raíz de 3. Esa sería la respuesta correcta y esa sí vas a encontrar en las opciones. ¿De acuerdo? Esa sí va, de esa forma sí va a estar representada en las opciones, ¿de acuerdo? Entonces, mira, mucho cuidado con lo que saben hacer algunos de ustedes, ¿no es cierto? Por ejemplo, tengo 2 al cuadrado por 5. Hacen esta maravilla. 2 por 5, 10 saben poner, ¿de acuerdo? Verán que la raíz le afecta a los dos términos, no solamente al que tú quieres. Entonces, mira, lo único que podría salir de la raíz es el número 2, pero el 5 se queda dentro porque no puede salir, ¿de acuerdo? Si tú tuvieras 2 al cuadrado y aquí 5 al cuadrado, ahí sí saldría el 2 y saldría el número 5 y esto sí sería 10. Es como cuando tienes, por ejemplo, x al cuadrado por y. Muchas de las veces hay unos ejercicios así y resulta que haces esto, x por y es la respuesta. Eso está mal. Entonces, lo único que podría salir es la x y quien se queda adentro sería la y. Ya, eso nada más. Esos detalles quería aclararles un poquito porque a veces sucede en el examen que no pueden como representar digamos, un número de esa manera. Ya, otra cosa, cuando yo tengo raíces grandes, por ejemplo, raíz de 1600, ¿listo? Entonces, en este caso, una forma sería que tú descompongas. Esa es una forma válida. Pero otra forma es, cuando tú tienes esto, sacas la raíz del primer número, ¿cuánto es 4? Y le quitas un cerito, ¿de acuerdo? 40, esa sería la raíz, ¿de acuerdo? Así como cuando tienes 400, la raíz de 400, sacas la raíz de 4, ¿cuánto es? 2. Y le quitas un cerito, 20. ¿De acuerdo? Esa es la forma de sacar la raíz, ¿de acuerdo? O si no, también tú podrías hacer, cuando no tienes claro esto y no te acuerdas del 400 la raíz, puedes descomponerle como 4 por 100 y sacar la raíz individualmente de cada uno. La raíz de 4 es 2, la raíz de 100 es 10, por lo tanto te quedaría 20, ¿de acuerdo? O si quieres la raíz de 500, por ejemplo, ¿ya? 500 es 5 por 100, ¿ya? La raíz de 5 no hay, el 5 se queda. ¿Quién sí tiene raíz? El 10, el 100, que sería 10. Sería 10 por raíz de 5, mira. Esto ya sería más elegante representar al 500. Si igual tienes por aquí raíz de 600, pues el 6 no tiene raíz, pero el 100 sí tiene raíz. Saca la raíz de 100, que es 10, y te queda 10 por raíz de 6. Entonces esas son unas formas de representar esos numeritos, ¿de acuerdo? Esos pequeños detalles de cómo expresar las raíces, nada más, eso quería indicarles. A ver, dice, profe, también vale hacerle 12 por 100. Claro que puede hacerle 12 por 100, pero la raíz de 12. ¿De acuerdo? Ahí sería más fácil. Si tú quieres hacer esto del 1200, como tú me estás diciendo, 1200, claro, tú podrías hacerle 12 por 100, que está correcto. Pero este 12 también deberías ponerle 3 por 4, ¿sí o no? Entonces de ahí sacas. La raíz de 3 no hay. La raíz de 4 sí hay, que es 2. La raíz de 100, que es 10. Y te queda el número 3 y te queda 20 por raíz de 3. ¿De acuerdo? Entonces eso también se puede hacer. Entonces esa es la manera de descomponer también. Entonces solamente para que la tomen en cuenta, ¿de acuerdo? Ya. Otra cosa más que así aprovechando que vimos de esto es cómo sacar la mitad de los números grandes. Por ejemplo, yo tengo 1755, por ejemplo. Listo, yo tengo eso, 1755. Entonces tardan mucho dividiendo para 2, ¿de acuerdo? Tardan mucho dividiendo para 2 y se confunden y sacan mal. Entonces mi recomendación para que saquen las mitades de números grandes como ese es pues descomponer, mire. Cogen este primer dígito, este sería 1000. Cogen el segundo dígito, 700. Cogen este dígito, sería 50. Más 5, mira. Le descompones el número, 1755. Sacas la mitad del 1500, sacas la mitad del 700, 350, sacas la mitad del 50, 25, y sacas la mitad del 5, 2,5 y sumas. 500, 500 más 350, 850, 850 más 25, 875,
875 más 2,5, 877,5. Y esa sería la mitad, ¿de acuerdo? Esa es una forma de calcular tú las mitades, ¿de acuerdo? Solamente calculas la mitad del 1000, calculas la mitad del 350, la mitad del 50 y la mitad del 5. Y así es facilito sacar la mitad de números incluso que parecen raros y indescifrables, ¿de acuerdo? ¿Cómo sacarías la mitad? Es de esa manera. Pones 1000 más 700 más 50 más 5. Ya, eso nos vamos. Ahora, vamos con otro ejercicio, ¿de acuerdo? Vamos con otro ejercicio. Uno de los temas que también ya hemos visto y hemos realizado era en cuanto a las desviaciones de estándar y las varianzas, que era dentro del tema de estadística descriptiva, ¿no es cierto? Que lo habíamos visto durante el curso y pues no era nada del otro mundo, ¿no es cierto? Nosotros decíamos, a ver, por aquí ya me están dando la respuesta, ¿no es cierto? Es súper rápido este ejercicio, ¿no es cierto? Ya, vamos a ver qué más nos dicen. Por aquí ya tenemos por aquí dicen ya. Exacto. Ya, muy bien. Parece que sí lo han entendido muy bien. Cómo se calculaba la varianza o la desviación estándar de un conjunto de datos agrupados, ¿no es cierto? Eso me parece buenísimo. Ya. Ya, entonces, para los chicos nuevos, nada más decirles lo siguiente. Hay dos conceptos, uno que se llama varianza, ya, varianza, y otro que se llama desviación estándar. Estándar. ¿Y para qué te sirven esta varianza y la desviación estándar? Para ver la dispersión de un conjunto de datos con respecto al promedio. Es decir, mira, si yo hago un gráfico o si yo pongo ejercicios, como por ejemplo el 2, el 4, el 5, el 6, el 7, imagínate que este conjunto de datos yo observo y tienen una dispersión, ¿no es cierto? Pero no están tan alejados unos de otros. Entonces estos tendrían poca varianza o poca desviación estándar. ¿Por qué tenían poca varianza, poca desviación estándar? Porque no están muy dispersos, están menos dispersos. Con respecto, por ejemplo, a estos datos que yo te ponga por acá, te pongo el 2, te pongo el 100, te pongo por aquí el 1000, estoy exagerando, ¿no es cierto? Por acá pongo el 50,000. Entonces, mira la diferencia entre estos datos. Entonces, obviamente, estos tienen mucha varianza, mucha desviación estándar. Son más dispersos los datos. Por eso la varianza y la desviación estándar está relacionada con la dispersión de los datos, ¿de acuerdo? De manera gráfica, si yo tuviera una forma de graficar esto y explicar de mejor manera, imagínate que yo tengo aquí estos puntitos de amarillo y aquí tengo un circulito ya y por acá tengo otro círculo y acá tengo los puntos de esta manera. Ya. Entonces, obviamente, estos puntitos del inicio tienen menor varianza o lo que es lo mismo, menor desviación estándar, que significa menos dispersos. Por lo contrario, este de acá tiene mayor varianza y también mayor desviación estándar, porque si tiene mayor varianza, tiene mayor desviación estándar, que significa más dispersos. Entonces, ¿qué pasa? Que en el examen siempre te ponen una tablita con un conjunto de datos que les marea mucho. Entonces, la idea de la varianza, hay una fórmula bien interesante para la varianza que te dice, sumatorio desde i igual a 1 hasta n de x sub i menos x promedio, que es el x barra, elevado al cuadrado por f sub i dividido para n. Entonces, esta es la fórmula para calcular la varianza. Y para calcular la desviación estándar, pues esta que es la desviación estándar solamente es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, analizando esta ecuación que tenemos aquí, es muy difícil de aprenderse y de aplicarla no es tan compleja, pero de aprenderse sí es compleja. Entonces, yo no necesito que te aprendas esto. Esto de aquí sí, que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, eso sí me interesa. Esto sí me interesa. Pero esto de esta parte de acá no, ¿de acuerdo? Porque sería loco aprenderme esas fórmulas para el examen. Entonces, cuando yo tengo una tabla como estas, ¿de acuerdo? Siempre voy a tener una tabla ya agrupadita de mis datos, y ya vienen tomando así mucho tiempo. Entonces, ¿qué resulta? Que tú tienes una última columna, ¿de acuerdo? Y acá abajo está expresado un sumatorio, es decir, este número 5 es el que te interesa, que es la última columna, ¿de acuerdo? Que es el número 5. Y ese número 5 que tú ves ahí
es lo que representa el numerador de esta fórmula bien loquísima que teníamos, x sub i menos x barra y elevado al cuadrado por f sub i. Todo esto representa este número 5. Por eso, en esa tabla lo único que te interesa es la última columna y ¿cuál? Su última fila, el valor de la última fila. Y dividido para n todavía era esto, ¿no es cierto? Eso era la varianza. Pero ¿qué es la n? La n solamente es la segunda columna, el último dígito, es decir, el número 10. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es la varianza. Es decir, la varianza ha sido la división de la última fila y la última columna, es decir, del último dígito que está en la última columna y en la última fila. ¿Y qué es el n? Es la frecuencia, porque la frecuencia es el número total de datos. Esta n es el total de datos. ¿Cuántos niños hay en total? Hay 10 niños. Entonces, ¿cómo se saca la varianza? Pues dividiendo 5 para 10. La mitad 1, la mitad 2, un medio. Y como solo te pregunta la varianza, la respuesta es la A. Esa es la respuesta correcta. ¿De acuerdo? La respuesta correcta es la A porque solamente te está preguntando la varianza. Si te hubiese preguntado cuál es, en lugar de esto te preguntaba, determine la desviación estándar. Si te preguntaba por si acaso la desviación estándar, tú lo único que tenías que hacer es aplicar a esto que tú sacaste la raíz cuadrada, porque la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. ¿La raíz cuadrada de qué? Pues la raíz cuadrada de un medio. En este caso, si te preguntaba esto, la desviación estándar, la respuesta hubiese sido la B. Pero como no te pregunta eso, pues es la A, porque solamente es la varianza, ¿de acuerdo? Así de fácil es como se resuelve un ejercicio de este tipo en el examen, ¿de acuerdo? Muy concentrados, muy pilas, que está facilito, ¿de acuerdo? No hay por qué estresarse, miren, ha sido súper fácil ese ejercicio que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Miren, ya estamos en el ejercicio número 16. ¿Cuántos nos faltan? Pues recuerden que matemáticas van a tener 20 preguntas. Para terminar este ejercicio, este simulador, y ya vamos a ir al tercero, nos faltan exactamente 3 ejercicios más, 4 ejercicios más, ¿de acuerdo? Nos faltan 4 ejercicios más y lo terminamos. Mire, ya acabamos nuestro segundo simulador viendo lo máximo de temas, ¿de acuerdo? ¿Y por qué, Jamie? Ya te vas a dar la... ¿Estás muy estresada? Bueno, ¿cuáles son los temas más fáciles de la prueba? Obviamente, mate es muy sencillo. El otro, química. Química sí es un regalo. Física, bueno, la física que les dieron en el colegio sí es fácil, solamente reemplazar la fórmula, aunque eso no es física, pero de esa manera les están tomando. Física es otra cosa. Pero como les toman física sí está sencillo, así que hay que relajarse. Y yo, ¿en qué le veo que ustedes deberían aplicarse bastante, según mi experiencia y los resultados que han obtenido los chicos durante toda la historia de la prueba? Es en sociales. En sociales les va como en feria, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes tienen que aplicarse, creo que más en sociales. Física, fresco. Química, fácil. Y matemáticas, tranquilos, ¿de acuerdo? Química sí es facilito, o sea, química, mi estimado Javier, es fácil, ¿de acuerdo? ¿Qué parte de la química? Orgánica, inorgánica, configuración, ¿qué les toman? Configuración electrónica, el peso atómico, masa atómica, los átomos gramos y esas cosas. Entonces no es tan complicado, ¿de acuerdo? Así que solamente poner atención y les va a ir súper bien. No se olviden, por mi experiencia yo les digo que en sociales es donde ustedes tienen que ponerle muchas ganas, ¿de acuerdo? Y mucha atención sobre todo, leer. ¿Listo? Listo, sociales es la más difícil, ¿de acuerdo? No se confiarán en sociales, ¿de acuerdo? No se confíen en sociales. Listo, chicos, nos vemos en la tarde. Un abrazo.